Jueces 1:2. Jueces 1. Cuando Josué murió, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿Quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor dijo: que suba Judá, he puesto el país en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo a mi territorio para combatir a los cananeos, que yo también te acompañaré al tuyo. Y Simeón se fue con él. Judá subió y el Señor puso en sus manos al cananeo y al perezeo. Derrotaron a 10.000 hombres en Bezec. Allí encontraron también a Adoní-Bezec, a quien atacaron y derrotaron junto con los cananeos y pereceos. Adoní-Bezec huyó, pero salieron en su persecución. Cuando lo apresaron le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces Adoní-Bezec dijo: 70 reyes con los pulgares de las manos y de los pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Dios me ha pagado con mi propia moneda. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los hijos de Judá asediaron Jerusalén, la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. A continuación, los hijos de Judá bajaron a combatir a los cananeos que vivían en la montaña, el Negev y la Sefelá. Judá se dirigió contra los cananeos de Hebrón. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba, y derrotó a Sesaí, a Jimán y Talmaí. Desde allí se dirigió contra los habitantes de Debir. Debir se llamaba antes Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: a quien ataque Kiriat Sefer y la conquiste le daré a mi hija Acsá como esposa. La conquistó Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y éste le dio a su hija Acsá como esposa. Cuando ella llegó, Otniel la persuadió para que pidiera a su padre un campo, y mientras ella se apeaba del asno, Caleb le dijo: ¿qué te sucede? Ella le dijo: hazme un favor, ya que me has entregado una tierra árida, dame también un manantial de agua. Y le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Los hijos de Jobab, el kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá desde la ciudad de las palmeras al desierto de Judá en el sur de Arad, y se establecieron con los amalecitas. Judá fue con su hermano Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, exterminaron la ciudad y la llamaron Jormá. Judá conquistó Gaza y su territorio, Askelón y su territorio, Ecrón y su territorio. El Señor estuvo con Judá, que ocupó la montaña. No pudo, sin embargo, expulsar a los habitantes del valle, porque éstos tenían carros de hierro. A Caleb, tal como Moisés lo había mandado, le dieron la ciudad de Hebrón, pues él había expulsado de allí a los 3 hijos de Anac. Los hijos de Benjamín no pudieron expulsar a los jebuseos de Jerusalén, por eso los jebuseos viven allí con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. En cambio, la casa de José subió a Betel y el Señor estuvo con ellos. Cuando la casa de José exploraba Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, los centinelas vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: indícanos por dónde se entra a la ciudad y tendremos piedad de ti. El hombre les mostró el acceso a la ciudad y ellos la pasaron a filo de espada, pero dejaron escapar a este hombre con toda su familia. Él se dirigió a la tierra de los hititas, donde edificó una ciudad a la que puso el nombre de Luz, así se llama hasta el día de hoy. Manasés no expulsó ni a los de Bet-Seán y sus aledaños, ni a los de Tanak y sus aledaños, ni a los habitantes de Dor y sus aledaños, ni a Yiblam y sus aledaños, ni a los de Megiddo y sus aledaños. Los cananeos siguieron habitando en esta tierra. Cuando Israel se hizo fuerte, impuso un tributo a los cananeos, pero no pudo expulsarlos. Efraín no expulsó a los cananeos que vivían en Gezer. Los cananeos siguen viviendo con ellos en Gezer. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los de Nahalal. Los cananeos siguen viviendo con ellos, aunque sometidos a tributo. Aser tampoco expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, ni a los de Ahlab, ni a los de Akzib, ni a los de Gelbá, ni a los de Afec, ni a los de Rehob. Los de Aser viven con los cananeos que siguen habitando en esa tierra porque no les pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat, aunque los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat han sido sometidos a tributo, y vive con los cananeos que siguen habitando en esa tierra. Los amorreos rechazaron a los hijos de Dan hacia el monte y no les permitieron bajar al valle. Los amorreos siguieron viviendo en Ir-Semes, en Ayalón y en Saalbim, pero cuando la mano de la casa de José se hizo más fuerte, los sometieron a tributo. La frontera de los amorreos va desde la subida de Acrabín, esto es, desde Selá hacia arriba. Jueces 2. El ángel del Señor subió desde Gilgal hasta Boquim y dijo:
Os he hecho subir desde Egipto y os he traído a la tierra que juré a vuestros padres. Entonces dije, nunca romperé mi alianza con vosotros, y vosotros no haréis alianza con los habitantes de esta tierra, sino que demoleréis sus altares. Pero no habéis escuchado mi voz. ¿Qué habéis hecho? Por eso os digo, no los apartaré de vuestra presencia. Serán vuestros adversarios y sus dioses serán una trampa para vosotros. Cuando el ángel del Señor pronunció estas palabras ante todos los israelitas, el pueblo profirió gritos y llantos. Llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Josué despidió al pueblo y los israelitas se marcharon cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron y que habían conocido toda la gran obra que el Señor había hecho en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años. Lo sepultaron dentro de los límites de su heredad en Timnat-Serach, que está en la montaña de Efraín al norte del monte Gaas. Toda aquella generación fue también a reunirse con sus padres y tras ella vino una nueva generación que no había conocido al Señor ni tampoco la obra que había realizado en favor de Israel. Los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor y dieron culto a los Baales. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, para seguir y adorar a otros dioses, los dioses de los pueblos circundantes. La ira del Señor se encendió cuando lo abandonaron y dieron culto a Baal y a las Astartés. Así pues, la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no pudieron resistir ante ellos. A donde quiera que salieran, allí estaba la mano del Señor para hacerles daño, tal como el Señor se lo había advertido y jurado. Les sobrevino entonces una angustia tremenda. El Señor suscitaba jueces que los salvaban de las manos de sus saqueadores, pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que fornicaron con otros dioses y los adoraron. Se apartaron enseguida del camino por el que habían marchado sus padres, escuchando los mandamientos del Señor, y no siguieron su ejemplo. Cuando el Señor les suscitaba algún juez, el Señor estaba con él y mientras ese juez vivía, los salvaba de la mano de sus enemigos, pues el Señor se compadecía de sus gemidos ante quienes los presionaban y los oprimían. Pero cuando el juez moría, volvían a corromperse más que sus padres, dirigiéndose a otros dioses para darles culto y adorarlos. No se apartaban de sus malas acciones ni de su perverso camino. La ira del Señor se encendió pues contra Israel y dijo: puesto que esta gente ha violado la alianza que impuse a sus padres y no han escuchado mi voz, tampoco yo apartaré de su presencia a ninguna de las naciones que quedaron cuando Josué murió. Con ellas pondré a prueba a Israel, a ver si se cuida o no de andar por los caminos del Señor como lo hicieron sus padres. Por eso, el Señor permitió que algunas naciones continuaran allí, no las expulsó de inmediato ni las entregó en manos de Josué. Salmo 88. Cántico, Salmo, de los hijos de Coré, al maestro de coro, según Mahalat, para ser cantado. Masquil, de Emán el Ezrahita. Señor, Dios de mi salvación, de día clamo a ti, de noche estoy en tu presencia. Llegue ante mí mi plegaria, inclina tu oído a mi clamor, pues mi alma está llena de males y mi vida está al borde del Sheol. Soy contado con los que bajan a la fosa, soy como un hombre acabado. Estoy abandonado entre los muertos, como los caídos que yacen en la tumba, de los que ya no te acuerdas, pues han sido separados de tu mano. Me has puesto en la fosa más honda, en las tinieblas, en los abismos. Tu furor pesa sobre mí, me has echado encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos algo abominable. Estoy encerrado y no podré salir. Mis ojos languidecen de pena. Todo el día, Señor, te invoco, tiendo mis manos hacia ti. ¿Acaso harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para alabarte? ¿Se proclama tu misericordia en el sepulcro o en el abismo tu fidelidad? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en el país del olvido? Pero yo, Señor, clamo a ti. Desde el alba va hacia ti mi plegaria. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma, me escondes tu rostro? Afligido y moribundo estoy desde mi niñez. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí pasó el ardor de tu ira. Tus espantos me han consumido. Me rodean como el agua todo el día, me cercan todos a una. Alejaste de mí al amigo y al vecino. Las tinieblas son mis conocidos. Lucas 9, 18-45.
Cuando estaba haciendo oración a solas y se encontraban con él los discípulos, les preguntó: ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Ellos respondieron: Juan el Bautista, pero hay quienes dicen que Elías y otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Pero él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Pedro: el Cristo de Dios. Pero él les amonestó y les ordenó que no dijeran esto a nadie. Y añadió que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Y les decía a todos: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo o se pierde? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Os aseguro, de verdad, que hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Unos 8 días después de estas palabras se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a un monte para orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco y muy brillante. En esto 2 hombres comenzaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa hablaban a la salida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban a su lado. Cuando estos se apartaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras así hablaba, se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube se atemorizaron, y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Sucedió al día siguiente que al bajar ellos del monte les salió al encuentro una gran muchedumbre, y en medio de ella un hombre clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él, y enseguida grita, le hace retorcerse entre espumarajos y a duras penas se aparta de él, dejándolo maltrecho. Y les he rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús contestó: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo. Y al acercarse el demonio lo revolcó por el suelo y le hizo retorcerse. Entonces Jesús increpó al espíritu impuro y curó al niño, devolviéndolo a su padre. Todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, les dijo a sus discípulos: Grabad en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje y les resultaba tan oscuro que no lo comprendían, y temían preguntarle sobre este asunto.